¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar con las catilinarias de Cicerón, los 4 discursos en contra de Catilina, el adversario político, sin lugar a dudas, durante el consulado de Cicerón en el año 63 a.C. La idea es entonces remontarnos un poco a las condiciones sociales y políticas, a las condiciones materiales, en definitiva, de emergencia de estos 4 discursos. eh, por un lado eso, y por el otro hacer un estudio o un análisis textual de distintos pasajes de las 4 catilinarias, quizás con especial detenimiento en la primera, pero hacer un recorrido por los 4 discursos, con el principal objetivo de intentar, digamos, extraer ideas acerca de cómo el orador, Cicerón, se construye a sí mismo y cómo construye a su adversario, en función de una lógica completamente dicotómica. Bueno, arranquemos por las circunstancias de enunciación de estos discursos. Llama la atención, si partimos de este esquema, diría yo, 2 elementos. El primero, la escasa distancia temporal, mejor dicho, entre un discurso y otro. Podríamos decir que casi la primera y la segunda catilinaria forman un díptico y la tercera y la cuarta un segundo díptico, en el sentido de que entre la primera y la segunda hay un día de diferencia y entre la tercera y la cuarta hay 2 días de diferencia, ¿sí? Y a su vez el primer tándem tiene lugar a comienzos de noviembre y el segundo a comienzos de diciembre. Pero me importa, digamos, esta cuestión de la precipitación de los hechos que se desencadenan en esta agitada vida republicana a la romana, ¿no? Eh, Porque justamente tiene que ver con algo que caracteriza este momento, que es el momento de esplendor de Cicerón, ¿sí? Cicerón, estamos en el año 63 a.C., ¿sí? Cicerón es cónsul, es decir, ha alcanzado la máxima magistratura en unos comicios, digamos así, conflictivos, porque justamente uno de los derrotados es Catilina, ¿sí? Ya venía siendo derrotado en elecciones previas, envuelto en distintos digamos, tipos de escándalos que hicieron que el descrédito no le permitiera acceder al consulado, bueno, que era su ambición, lo que también generó un endeudamiento muy importante, porque, bueno, hacer campaña política en Roma no era algo gratuito precisamente, y toda deuda que una figura política o en carrera contraía en el marco de las elecciones o del proceso eleccionario, de alguna manera, al conseguir el cargo, podía acomodar sus cuentas. No fue el caso de Catilina. A ver, lo que sabemos de Catilina, de este adversario de Cicerón, lo sabemos por Cicerón, por un lado, y por Salustio, por el otro. Es decir, que tenemos un Catilina, digamos, bastante mal visto, pero esta cuestión hay que tomarla con pinzas porque aplica un poco esta idea de que la historia la cuentan o la narran los vencedores, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ciertamente un perfil muy sesgado de Catilina, pero es lo que hay. Decía, hay 2 elementos que para mí llaman la atención digamos, de este primer esquema. Por un lado, decíamos, esta distancia temporal corta entre un discurso y otro, que tiene que ver con el efecto pragmático de la palabra, ¿sí? El poder de la palabra, ¿sí? Este efecto pragmático tiene que ver con el correlato que el discurso tiene en la realidad. A tal punto esto es así que justamente un discurso se sucede en el otro rápidamente porque los hechos se desencadenan en la misma
vertiginosidad. Entonces, primera cuestión esta. Digo porque una de las dialécticas que funcionan o que han recorrido largamente el pensamiento occidental es la famosa dialéctica las armas y las letras, ¿no? Incluso en el Quijote aparece capítulo, bueno, ya, de memoria no me voy a acordar, ¿no? Me suena algo así como, no quiero decir un capítulo del que no estoy seguro, pero aparece, digamos, esta dicotomía reelaborada en muchos autores, digamos, no solamente en la antigüedad, que tiene que ver con, bueno, cuál es el instrumento de poder en definitiva para imponer un estado de situación, si las armas, digamos, o las letras, el discurso, la palabra. Cicerón, por supuesto, se inclina por esta segunda manera de construir y consolidar núcleos de poder, a tal punto que es conocido el apotegma, digamos, quedant arma togae, ¿sí? Cedan las armas ante la toga, ¿sí? La toga es justamente el atuendo de un romano, ¿sí? Y, digamos, esta toga blanca que caracteriza a un senador o a un cónsul, digamos, lo distingue en términos de la autoridad, ¿no? La auctoritas y la dignitas que posee para ostentar esos cargos. Entonces la toga es metonimia de palabra, discurso, ¿sí? Y el poder que mediante la palabra se vehiculiza. Entonces digo, en esta coyuntura del 63 a.C., podemos decir que hay un predominio desde el punto de vista de la configuración del poder con eje en Cicerón. Cicerón después cae en desgracia, claramente. Pero, digamos, la configuración material en términos históricos hace que en el 63 Cicerón sea, sin lugar a dudas, la figura política de Roma. Y en ese contexto, bueno, hay preeminencia de las letras sobre las armas. Esta dialéctica se invierte claramente con el correr de los años. Bueno, después de la muerte de César, ni hablar, porque, bueno, al enfrentarse contra Marco Antonio Cicerón, bueno, termina siendo asesinado. Y la otra cuestión, por un lado, esto de la distancia corta entre un discurso y otro, desde el punto de vista temporal o cronológico, en relación con el efecto pragmático de la palabra, ese primer elemento. El segundo elemento que quiero destacar de este primer esquema tiene que ver con, por un lado, la destinación de los discursos, ¿sí? El auditorio, cómo está configurado, en algunos casos por el Senado, en otros casos por el pueblo romano, y el lugar donde Cicerón se pone de pie para pronunciar estos discursos, porque tiene que ver con, digamos, con la naturaleza performativa de todo discurso retórico. Este es el escenario, el templo de Júpiter Stator, el foro romano o el templo de la Concordia, ¿sí? Las distintas coordenadas espaciales donde se desarrolla, donde tienen lugar estos discursos, constituyen el escenario, ¿sí?, del teatro que monta Cicerón, porque justamente el orador apela, recurre a técnicas teatrales para ejecutar su discurso. Los discursos retóricos están pensados no tanto para ser leídos, que también, porque de hecho Cicerón después los hacía circular por escrito, ¿sí? La primera catenaria ha circulado días después, incluso por escrito. Es una pieza perfecta por donde se la mire. Pero quiero decir, son discursos en primera medida pensados para ser dichos por un lado y para ser escuchados por el otro. Es decir, son discursos de naturaleza oral y por ende con una, digamos, finalidad performativa.
¿sí? Entonces, esta dimensión performativa de los discursos hay que analizarla para pensar cómo se construyen los discursos con la intención de persuadir a un auditorio de determinada cosa. Y en relación con esto, los tratados de retórica, en el mundo romano hay dos autores que que sobresalen en términos de digamos, la techne rhetoricae, ¿sí? Es decir, la técnica o el arte de construir discursos retóricos y de teorizar sobre ello. Uno es el propio Cicerón, tiene una gran cantidad de textos dedicados justamente a la técnica retórica, de Inventione, Orator, de Oratore, Brutus, en fin, una cantidad notable. Y el otro, posterior, es Quintiliano. Si nos tenemos que remontar al mundo griego, por supuesto, tenemos Aristóteles. La retórica de Aristóteles es un texto insoslayable. Es la primera gran retórica occidental es la de Aristóteles. Y si nos remontamos más hacia atrás en el tiempo, podemos decir, bueno, hay reflexiones sobre la retórica en Platón, sobre todo en el diálogo llamado Fedro, uno de los diálogos más hermosos de Platón. Y si nos remontamos un poquito más atrás, tenemos a los sofistas, que también hacen una reflexión sobre la retórica, una teorización sobre la retórica o sobre la orientación persuasiva del logos. ¿Sí? Me refiero a Gorgias, por ejemplo. Protágoras. Bien, volviendo a los tratadistas latinos, a Cicerón, Quintiliano, podemos encontrar una, digamos, estructuración del discurso en 4 partes. Es decir, todo discurso retórico en principio tiene estos 4 elementos, ¿sí? Como puntos o como instancias discursivas necesarias para organizar la materia discursiva. Por un lado, el exordio, exordium en latín, que efectivamente es la parcela textual inicial, ¿sí? Con el exordium se inicia efectivamente el discurso retórico. Tiene como objetivo conseguir la atención, la docilidad y la benevolencia de quienes escuchan. Algo que en latín suele denominarse mediante la fórmula captatio benevolentiae. En pocas palabras, esto tiene que ver con disponer al auditorio a favor del orador. Esto es sumamente importante y por eso el orador tiene que, de alguna manera, digamos, gastar toda la artillería, poner toda la carne del asador, como suele decirse, para efectivamente conseguir una buena disposición del auditorio, ¿sí? Disponerlo para bien. Porque, insisto, son discursos que están pensados para convencer, para persuadir, ¿sí? O como el mismo Platón va a decir en el Fedro, ¿qué es la retórica sino el arte de conducir las almas mediante palabras? ¿Sí? Una hermosa metáfora platónica que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. El segundo momento del discurso es la narratio, ¿sí? A continuación del exordio, entonces, se exponen los hechos tal como se considera que han ocurrido. Y hay como 3 características, 3 virtudes de toda narratio, según Quintiliano, que tienen que ver con la brevedad, ¿sí? La claridad de los hechos narrados y la verosimilitud, que sean creíbles. Yo diría que la verosimilitud, si bien es una virtud, digamos, que toda narratio debe tener, el conjunto del discurso tiene que ser verosímil. Y acá entramos en una cuestión incluso más filosófica, que tiene que ver con
el efecto de verdad que el texto, que el discurso construye en su interior. Es decir, no va a importar tanto, me animo más a decir lo siguiente incluso, no va a importar directamente que lo que se narre, que lo que se cuente, que lo que se exponga o lo que se afirme sea verdad en el sentido lógico del término, sino que sea creíble. Lo que importa es la verosimilitud, no el valor de verdad, ni de los hechos, ¿sí? Ni de las proposiciones que se enuncien en el marco de un argumento. Los sofistas como Gorgias solían decir que, o digamos, la verdad no es un concepto externo, ¿sí?, al discurso, es decir, no está por fuera de las palabras la verdad, sino que cada discurso construye su propia verdad interna, que no es otra cosa que su propia consistencia interna. ¿Sí? Lo que importa es la consistencia interna del discurso, esa coherencia interna en virtud de la cual todas las partes están interrelacionadas e integradas en el marco de un todo orientado hacia un objetivo determinado. La tercera parte del discurso es la argumentatio, es la parte de la lógica, ¿sí? Claramente, acá se despliegan todos los silogismos y todos los razonamientos y también tipificados hasta el hartazgo por estos mismos estudiosos, por Aristóteles, por Cicerón, por Quintiliano. Los distintos, digamos, recursos argumentativos desde el punto de vista de la lógica, los entimemas, en fin, todo tipo de silogismo completo o truncado, que tienen por objetivo exponer el porqué de aquello que se acaba de contar. ¿Sí? No basta con decir pasó esto. Bueno, pasó esto y por qué se ofrece esta visión de los hechos. Bueno, de ahí viene la argumentatio, ¿no? En este tramo han de aducirse todas las pruebas disponibles para demostrar la posición asumida por el orador ante la causa en cuestión. Y por último, la peroratio, ¿sí?, es el cierre del discurso, culmina con la peroratio el discurso, y acá, en este último tramo, más breve, el orador va a buscar refrescar en la memoria del auditorio todo lo expuesto, por un lado, y por el otro, se va a dedicar a gastar los últimos cartuchos para influir en los afectos. Y acá viene a colación una palabra de origen griego, que es el término patos. Patos en griego significa padecimiento en el sentido de lo que se experimenta. Para nosotros padecer tiene una connotación, en virtud de la cultura dominante, una connotación negativa, ¿no? Se padece lo malo. Pero etimológicamente, padecer tiene que ver con lo que se experimenta para bien o para mal. Entonces, patos es lo que se experimenta, ¿sí? Son las emociones que experimenta el sujeto, en este caso el auditorio. Fíjense qué importante. Para persuadir, no es solamente atendible el entramado argumentativo, los dispositivos propios de la lógica, la construcción de la verosimilitud. Para persuadir es también importante apelar a las emociones. Es también importante conmover. Conmover en el doble sentido de emocionar y mover, volviendo a la metáfora platónica, conducir las almas mediante las palabras. Vamos a comenzar, ahora sí, hecha esta primera introducción, con algunos pasajes. Bueno, tenemos varios en realidad. Tenemos un poquito de agua para poder seguir. Vamos con la primera catilinaria. Este pasaje, bueno, ya esto que decíamos en el comienzo, que el orador tiene que tirar toda la carne al asador, porque bueno, es esto de la primera impresión que se causa, lo importante de la primera impresión
como suele decirse en la doxa, bueno, es esto. ¿Hasta cuándo ya, Catilina, seguirás abusando de nuestra paciencia? Bueno, esta frase que acabo de leer la han repetido hasta el hartazgo. Si la googlean, van a ver que aparece por todos lados. Pero fíjense cómo empieza, a partir de la primera frase ya, un encadenamiento, una enumeración, lo que en latín llamamos congeries. Vamos a ir identificando distintos recursos retóricos a partir de estos pasajes. Vamos a apelar a algún tecnicismo quizás, pero digamos lo siguiente respecto del nombre de las figuras o de los recursos retóricos. Lo vamos a identificar y poner el nombre técnico más, no por una, digamos, predilección por los tecnicismos, ni mucho menos, sino porque cada recurso, ¿sí? Más allá de identificar en qué consiste, produce un efecto de sentido determinado. Y sobre esto me quiero detener. No importa tanto quizás el nombre técnico, cuanto poder interpretar, y acá no va a haber una sola posibilidad, o una sola interpretación posible, interpretar el efecto de sentido que ese recurso, en ese contexto, en ese entorno discursivo, produce en virtud del objetivo que se intenta perseguir. ¿Sí? Esta primera catilinaria, decíamos recién, Cicerón la pronuncia el 8 de noviembre del 63, una vez que se entera que Catilina estaba, no habiendo podido conseguir vía las elecciones el cargo que anhelaba, intenta ir por la fuerza y empieza a armar junto con otros despechados. Esta es la historia oficial, ¿no? Insisto que es la historia de los vencedores, la visión de los vencedores. No digo que esto haya sido, esto es lo que los discursos construyen y lo que, digamos, esto es muy importante entender. Un poco lo que decíamos en alguna de las clases anteriores, cuando hacíamos un repaso de la historia de Roma, decíamos, la historia de Roma es una historia de las élites, porque son las élites las que han podido imponerse a través de los siglos y han construido su historia. Y eso es lo que leemos en Tito Livio, lo que leemos en Suetonio, lo que leemos en Salustio, si se quiere en Tácito, en fin, en los distintos historiadores que han llegado hasta nosotros. Bien. Entonces, esta primera catilinaria empieza con una enumeración, ¿sí? Con una congeries, pero esta enumeración lo que articula a simple vista es una sucesión de preguntas retóricas. Y lo primero que se construye acá es esta idea de, hemos llegado a un punto límite, ¿no? ¿Hasta cuándo ya, Catilina, seguirás abusando de nuestra paciencia? ¿Por cuánto tiempo aún estará burlándosenos esa locura tuya? ¿Hasta qué límite llegará en su jactancia tu desenfrenada audacia? ¿Es que no te han impresionado nada, ni la guardia nocturna del Palatino, ni las patrullas vigilantes de la ciudad, ni el temor del pueblo, ni la afluencia de todos los buenos ciudadanos, ni este bien defendido lugar donde se reúne el Senado, ni las miradas expresivas de los presentes? ¿No te das cuenta de que tus maquinaciones están descubiertas? ¿No adviertes que tu conjuración, controlada ya por el conocimiento de todos estos, no tiene salida? ¿Quién de nosotros te crees tú que ignora qué hiciste anoche, qué anteanoche, dónde estuviste, a quiénes reuniste y qué determinación tomaste? Bueno, esto es Cicerón de cabo a rabo. Es decir, acumulación, enumeración
Anáfora, esto es repetición de una palabra al comienzo de una cláusula, no, no. Repetición de palabra, digamos, la anáfora se puede dar tanto en verso como en prosa, ¿sí? Cuando se da en verso es porque se repite la misma palabra al comienzo del verso, cuando se da en prosa es porque se repite al comienzo de una cláusula o de una oración, ¿sí? Eh, pero fíjense la acumulación, por donde se lo mire hay acumulación, ¿sí? Eh, esta idea, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta qué límite? ¿No? Las primeras tres preguntas retóricas están encabezadas por un pronombre interrogativo que apunta a configurar una situación tal que no se puede más. Se ha llegado justamente a un punto límite. A todo esto, fíjense, aparece el vocativo, Catilina, ¿sí? Toda vez que en un discurso aparece la segunda persona del singular, esa segunda persona del singular es el destinatario directo, porque es el que está marcado a través de la deixis de la segunda persona del singular en este caso, que es Catilina, que está presente en el Senado a todo esto. Ahora, Cicerón no le está hablando solamente a Catilina. Cicerón le está hablando también al Senado al mismo tiempo. Cuando hay un destinatario que no, está previsto por el orador y el orador se dirige sin mencionarlo, sin utilizar las marcas propias de la segunda persona, hablamos de destinatario indirecto. ¿Esto qué quiere decir? Que los discursos, es una característica del discurso político en general, aún hoy, es un discurso que está tiene una múltiple destinación, ¿sí? Múltiplemente destinado, si se quiere. En el sentido de que, si bien el orador se dirige a alguien explícitamente y hasta utiliza un vocativo, también hay otros oyentes a los que el orador les presta atención y esa presencia deja sus marcas en el discurso, ¿sí? El discurso también está orientado a ellos. Es más, diría lo siguiente: poco le importa a Cicerón convencer a Catilina. Lo utiliza, ¿sí?, como destinatario directo porque hacia él van dirigidas todas las críticas y para construirlo a él in situ y estando presente, para construirlo como el enemigo de la patria. Porque hacia allí es que se va a orientar el discurso. Entonces, los senadores están escuchando al cónsul de Roma decir que ese que está allí y que perdió las elecciones está conspirando contra la integridad del Estado. También me parece relevante este nosotros. La construcción de la deixis es muy importante en todo discurso en general, en un discurso retórico en particular, porque justamente este nosotros está oponiéndose con un otros, ¿no? Y lo que está haciendo es relegar a la categoría de otro a Catilina. Ese nosotros incluye a unos y excluye a otros. Y en ese doble movimiento de inclusión de unos y de exclusión de otros, quien está adentro es Cicerón, quien está afuera es Catilina. Por eso dice, ¿quién de nosotros te crees tú? Fíjense, acá ya quedó zanjada la oposición. ¿Quién de nosotros te crees tú que ignora qué hiciste anoche y qué antenoche, dónde estuviste, a quiénes reuniste y qué determinación tomaste? Es decir, pone en evidencia, ¿sí?, que toda la conspiración de Catilina es conocida por todos. Si esto es así, no interesa. Lo que interesa es lo que el discurso construye como efecto
de realidad. No la realidad, la verdad. Vamos al segundo pasaje. Si un hombre eximio, Publio Escipión, pontífice máximo, aún en calidad particular, privó de la vida a Tiberio Graco, que perturbaba ligeramente la estabilidad de la república, nosotros, los cónsules, habremos de aguantar a Catilina, que se muere por arrasar a sangre y fuego el orbe de la tierra. Y eso que paso por alto hechos demasiado alejados de nosotros, como el de Cayo Servilio a Ala, quien mató con su propia mano a Espurio Melio porque tenía afición a las alternativas políticas. Bueno, fíjense cómo recurre a ejemplos del pasado, ¿sí?, para contrastar con este conflicto. Y después de la pregunta retórica, esta de acá, viene algo que es muy típico de Cicerón, que es un recurso retórico también, se llama preterición, praeteritio en latín. La preterición es una figura que consiste en afirmar que no se va a mencionar determinada cuestión, pero solapadamente se la está mencionando. Es decir, no voy a decir nada de lo que pasó en aquel momento, cuando Cayo Servilio Ala, que mató, hizo esto, hizo lo otro. Bueno, pero no era que no lo ibas a decir, no era que lo ibas a pasar por alto, ¿no? Entonces, es una manera solapada de decir lo que se niega que se va a decir. Existió en otros tiempos un valor tal en esta ciudad que los hombres enérgicos castigaban con penas más duras al ciudadano pernicioso que al enemigo más encarnizado. Tenemos contra ti, Catilina, una resolución del Senado, enérgica y severa. No es la responsabilidad de Estado ni la autoridad de este organismo lo que están fallando. Nosotros los cónsules, lo confieso sinceramente, somos quienes fallamos. Bueno. Acá lo que está haciendo Cicerón es construir la idea de, en el pasado, por mucho menos de esto que está haciendo Catilina, se aplicaba la pena máxima, la mayor rigurosidad, la mayor severidad. Y nosotros, los cónsules, no estamos aplicando esta severidad. Hay que decir que, de acuerdo con la normativa y con el marco legal de la Roma antigua, el cónsul podía dictar pena de muerte. Y vamos a ver cómo ahora Cicerón va a decir que, si bien es la pena que merece Catilina, no va a optar por esa resolución. Y todo el debate acerca de si la pena de muerte sí o la pena de muerte no, y fíjense, estamos hablando del año 63 a.C., y todavía este es un debate vigente, ¿no? El de la pena de muerte sí, la pena de muerte no. Increíble. Digo, este debate acerca de la pena de muerte va a quedar reservado para la cuarta catilinaria, ¿sí? La cuarta catilinaria gira en torno a eso. Dice, ¿qué más? Cuando el mismo día, 1 de noviembre, confiabas ocupar, mediante un asalto nocturno, la ciudad de Preneste, ¿no caíste en la cuenta de que esa colina, por orden mía, estaba defendida con mis guarniciones, mis patrullas y mis centinelas? Nada llevas a cabo, nada maquinas, nada planeas, de lo cual yo no solo tenga noticia, sino que también lo vea y lo sienta con toda claridad. Pues fíjense esta enumeración más anáfora, ¿sí? Nada, nada, nada. ¿Ven? Al comienzo de cada cláusula aparece la misma palabra. Esa repetición se llama anáfora y además hay enumeración. Tenemos congruencias. Si hay algo que caracteriza a Cicerón, estos recursos son los predilectos, hay que decirlo, si bien hay otros. Si hay algo que caracteriza a Cicerón es esta idea de la saturación del sentido. Acumula.
Si estos son los hechos, Catilina, sigue el camino que emprendiste. Sal de una vez de la ciudad. Las puertas están abiertas de par en par, vete. Demasiado tiempo hace que te echan de menos como general tus célebres campamentos manlianos. Saca también contigo a todos tus compinches, al menos cuantos más puedas. Purifica la ciudad, ¿no? Acá la idea de Catilina no es la mancha de la ciudad, ¿no? Es lo que contamina. Es lo que contamina porque pone en riesgo ya no solo a Cicerón, sino a la patria entera. Me librarás de un pánico enorme si entre tú y yo queda interpuesto un muro. Ya no puedes moverte por más tiempo entre nosotros, no lo permitiré de ningún modo. Bueno, un poquito largo este pasaje. Debemos estar inmensamente agradecidos a los dioses y a este mismo Júpiter Stator. Esto es una genialidad. Fíjense cómo aprovecha las condiciones performativas, ¿sí?, en las cuales se pronuncia este discurso. Porque digo, no es lo mismo hablar y tener una palmera detrás que hablar y tener nada más y nada menos que el templo de Júpiter Stator. Es decir, es desde el punto de vista de la recepción del discurso, lo que están escuchando los senadores en este momento, Catilina presente, es el discurso del cónsul, pero atrás está el templo de Júpiter. Si hay un dios importante, créanme que es Júpiter. No solamente dentro de la jerarquía olímpica, por ser el rey de los dioses, sino porque es Júpiter quien, de acuerdo con el mito fundacional, resuelve, determina que va a existir un pueblo destinado a dominar el mundo, que es Roma, que son los romanos. Que insisto, esto no tiene que ver con lo que haya pasado. Obviamente nadie piensa que esto pasó así. Tiene que ver con cómo el pueblo se construye y se piensa a sí mismo. Entonces, bueno, es de una habilidad notable el hecho de que en la improvisación, ¿sí?, porque este es el texto que después quedó y circuló, pero como toda performance, la performance, como no, esto aparece en estos textos de filosofía del teatro de Jorge Dubati, tiene un carácter aurático, ¿no? Es decir, esa retroalimentación entre actores, porque el orador es en parte un actor, esa retroalimentación actores-espectadores tiene que ver con algo que se da en ese momento y de manera única, y es irrepetible, es irreproductible, ¿no? Por eso digo que hay un hallazgo acá en Cicerón en capitalizar las condiciones performativas de pronunciación del discurso, de pronunciamiento, perdón, del discurso. O pronunciación también, valen las dos palabras. Entonces, debemos estar inmensamente agradecidos a los dioses y a este mismo Júpiter Stator, antiquísimo guardián de esta ciudad, porque ya tantas veces hemos podido escapar de este azote tan espantoso, tan temible y tan funesto. Otra vez, tan. Acá hay una cuestión hasta, no solamente tiene que ver con la anáfora, sino que es la misma palabra, espantoso, funesto, se repite la T, temible. Cuando se repite un sonido, esto se llama aliteración. Hay aliteración en T, en el sonido T, ¿no? Lo cual genera cierto efecto
como una cadencia al ser dicho, ¿no? Tan espantoso, tan temible y tan funesto, ¿no? Refuerza esta idea de lo atemorizante que es la situación. ¿Qué es la situación para la República? ¿No? Esto que decíamos antes. El riesgo, perdón, está en la República. No debe ponerse por más tiempo en peligro el supremo bien del Estado, por causa de un solo hombre. Cuantas veces atentaste contra mí, cónsul designado, me defendí, no con la fuerza pública, sino con mis recursos personales. Cuando en los últimos comicios consulares quisiste asesinarnos en el campo de Marte, a mí y a tus competidores, reprimí tus propósitos criminales con la defensa y recursos de mis amigos, sin levantar alarma pública alguna. En fin, siempre que me atacaste te presenté cara yo solo, por más que apreciaba que mi ruina estaba unida a un grave daño para la República. Pero ahora acometes directamente a todo el Estado, emplazas a un aniquilamiento devastador a todos los templos de los dioses inmortales, a las casas de la ciudad, a la vida de todos los ciudadanos, a Italia entera. Bueno, fíjense que el poder devastador de Catilina, este peligro inminente que acecha a los templos de los dioses inmortales, a las casas de la ciudad, a la vida de todos los ciudadanos, bueno, a Italia entera. Acá que tenemos, no solamente hay congeries, hay enumeración, sino que hay gradatio, es decir, va de menor a mayor porque concluye la enumeración con, bueno, listo, Italia. Que los templos, que la casa, que la vida, listo, Italia entera. Fíjense, insisto, cómo satura. Por todos lados esto satura de sentido en una misma dirección. Por esto, ya que no me atrevo a hacer aún lo que es lo primero y lo que es propio de mi autoridad y de la costumbre de nuestros mayores, acá está apelando a un concepto muy importante para la Roma antigua, que son los mores maiorum. La sociedad romana hacia lo que es una sociedad reaccionaria, conservadora, y uno de sus rasgos se ve en la permanente apelación por parte de la élite dominante a las costumbres de los antepasados, ¿no? a los mores maiorum. Esto hay que hacerlo así porque así se hacía antes. Este es el ideologema, es este. Haré lo que, en punto a severidad, resulta un tanto blando, pero más útil de cara al bien de todos, porque si mando que te maten, permanecerá en la República el resto de los conjurados. En cambio, si tú sales, como hace ya tiempo que te estoy exhortando, se desecará la inmensa sentina de tus conjurados tan perniciosa para la República. Fíjense el razonamiento de Cicerón. Está diciendo, debería mandar a que te maten. Concretamente, siguiendo los mores maiorum, acá hay que aplicar la máxima rigurosidad. Pero mirá qué bueno que soy, que voy a desatender lo que los mores maiorum establecen, y en cambio te voy a pedir, como hace ya tiempo te vengo pidiendo, y hasta cuándo vas a seguir abusando de mi paciencia, de nuestra paciencia y de todo esto, te exhorto a que te vayas, ¿no? Como si fuese, fíjense, esta cuestión como si tuviese compasión, ¿no? Hay algo en el orden de esta actitud más blanda de Cicerón. Cuando lleguemos a la cuarta catilinaria, de esto va a quedar poco, claramente. En relación con esto de la expulsión de Catilina de la ciudad, es claramente el objetivo de esta primera catilinaria, expulsar a Catilina de Roma, que Catilina no esté más en la ciudad. Al día siguiente Catilina no está más en la ciudad. Y esto es así. Entonces quiero decir, cuando hablamos al comienzo del efecto pragmático del discurso, bueno, es esto. Pronuncia la primera catilinaria con el objetivo de expulsar a Catilina de la ciudad. Al día siguiente el tipo ya no está más en Roma.
Sigue. ¿Tú no crees que tienes que dejar la ciudad? Y si yo me hubiera convertido sin razón y tan duramente en el blanco de las sospechas de mis conciudadanos y tan odioso a los mismos, preferiría evitar su presencia antes que ser mirado con ojos hostiles por todos. Tú, que por la conciencia de tus propios crímenes reconoces el odio justo de todos y de largo tiempo merecido, ya habla por él, es insólito. ¿Dudas hurtarte a la vista y a la presencia de aquellos cuyo espíritu y cuyos sentimientos estás hiriendo? Si tus propios padres te temieran y te odiaran, y de ninguna forma pudieras aplacarlos, te retirarías, creo yo, a algún sitio lejos lejos de su vista. Ahora es la patria, madre común de todos nosotros, la que te odia y te teme, y la que juzga que tú no piensas desde hace ya tiempo, sino en darle muerte. ¿No respetarás su autoridad? ¿No acatarás su decisión? ¿No temerás su poder? Otra vez, anáfora, congueries. Hay una cuestión también, cuando la congueries, cuando la enumeración no tiene un et, un coordinante al final, la cadena queda abierta, la serie queda abierta. Uno podría seguir acumulando y enumerando, ¿no? Genera este efecto de serie abierta, susceptible a seguir incorporando elementos en la cadena numerativa. Fíjense el razonamiento. ¿Qué pasaría, Catilina, si tus padres te temieran y no hubiera manera de calmar y de aplacar ese temor? Seguro te irías lejos para que así de alguna manera dejen de temer, porque son tus padres. Entonces dice, ahora es la patria, madre común de todos nosotros, la que te teme. Entonces te tenés que ir, ¿no? La patria, Catilina, se comporta así contigo y en cierto modo te habla en su silencio. Bueno, acá tenemos una figura que se llama oxímoron. El oxímoron es una forma de antítesis que consiste en reunir en una misma expresión elementos contrarios, hablar y silencio. Y lo que viene a continuación es una genialidad total. Es lo que le dice la patria a Catilina, es el discurso directo de la patria en boca de Cicerón. La patria, Catilina, te habla en silencio. Dos puntos, comillas, empieza a hablar la patria. De pronto la patria cobra vida. Cicerón es casi un intermediario poseído por la patria, pronuncia este breve discurso. Esto se llama prosopopeya. La prosopopeya es técnicamente un discurso directo de una entidad inanimada. Y esa entidad inanimada o abstracta es claramente, en este caso, la patria. Entonces fíjense cómo en un juego de roles, como en el teatro antiguo, Cicerón cambia de máscara, dicho metafóricamente. Ya no es Cicerón el que habla. Él es simplemente el instrumento, la voz ejecutora del discurso de la patria, que le teme a Catilina, que le habla en su silencio. Lo que empieza a construirse a partir de este momento es la progresiva homologación Cicerón-patria. Recuerden que hace un rato lo que decía Cicerón es, toda vez que me atacaste, que conspiraste en mi contra, etc., estabas atacando a la República. Bueno, es esto. Esta progresiva homologación, yo soy la patria. El ideologema subyacente de todo esto es esta idea, yo soy la patria. Fíjense qué mensaje. Desde hace ya unos cuantos años, dice la patria a través de la voz de Cicerón, desde hace unos cuantos años no ha existido ningún delito si no fue por culpa tuya. Bueno, esto es una hipérbole de acá a la China, ¿no?
No ha existido ningún delito si no fue por culpa tuya, ninguna infamia sin tu participación. Solo respecto de ti quedó en franca impunidad la muerte de muchos ciudadanos, la vejación y saqueo sufridos por los aliados. Fuiste capaz no solo de no respetar las leyes y los tribunales, sino también de derrocarlos y conculcarlos. Los delitos aquellos anteriores, aunque fueron absolutamente intolerables, con todo los soporté como pude, pero ya no se debe aguantar más que solo por culpa tuya viva yo sumida en angustia, que ante un rumor cualquiera se tema a Catilina, que se dé la sensación de que no se puede tomar contra mí decisión alguna, que esté en desacuerdo con tus crímenes. Así que vete y líbrame de este temor, para que, si es fundado, no me vea aplastada por él, y si por el contrario es falso, deje por fin de temer. Bueno, la finalidad estriba en muchos aspectos. Señalo solamente uno para no seguir abundando en detalles, que vamos por recién por la primera catenaria. Voy un poquito más rápido ahora. Imagino que van varios minutos ya. No sé cuántos. La estructura lógica de esto, ¿no? Vete y líbrame de este temor. ¿Para qué? Si es fundado, es decir, si el temor que siento por vos, Catilina, yo la patria, si el temor tiene asidero, es fundado, si tengo razones de temer, bueno, andate para que no me vea aplastado por ese temor. Porque si es fundado es porque vas a accionar en contra de mi integridad, la patria. Y si por el contrario es falso, bueno, por lo menos para que deje de temer. Es decir, ya no importa si es fundado o infundado el temor, tenés que irte por una u otra razón. Le cierra los caminos. La única salida es que te vayas. Efectivamente. Bueno, vamos a dejar este pasaje en suspenso. Vamos a la segunda catilinaria. En esta segunda catilinaria, ya Catilina está expulsado, no está digamos, en la ciudad, pero quedan los cómplices, ¿no? Quedan estos aliados de Catilina en Roma. Entonces el objetivo de este segundo discurso de Cicerón tiene que ver con disponer al pueblo en contra de los conspiradores. Por eso pronuncia este discurso en el foro y ante el pueblo. Por fin, Quirites es un apelativo que usaban los latinos para referirse al pueblo todo, a los ciudadanos. Por fin, Quirites, hemos expulsado de una vez de la ciudad, o lo hemos hecho salir, o lo hemos acompañado, marchándose él, con palabras de despedida, a Lucio. Es muy gracioso. Sea como sea, ¿no? Se fue, ¿no? A Lucio Catilina, que en su audacia desvariaba, que respiraba crimen, que tramaba impíamente la perdición de la patria y que amenazaba destruiros a sangre y fuego a vosotros y a esta ciudad. Se fue, salió de la ciudad, huyó, escapó precipitadamente. Fíjense cómo utiliza variantes sinonímicas para decir y abundar en lo mismo. Ese monstruo de mal presagio ya no acarreará ninguna ruina estando dentro de la ciudad, sobre la misma ciudad. Y hemos vencido ciertamente sin discusión a este único cabecilla de esta guerra civil, pues ya no rondará su famoso puñal entre nuestros costados, no estaremos con el alma en un hilo en el campo de Marte, en el foro, en la curia, en fin, entre las paredes de nuestra propia casa. Fíjense cómo recorre lugares que simbólicamente, políticamente, no son cualquier lugar. El campo de Marte, el foro romano, la curia, donde se reúne el Senado, ¿no? Es decir, va seleccionando en esta enumeración, digamos, no la taberna de la esquina, sino lugares emblemáticos que dan a la vía sacra, por supuesto.
Bueno, hay mucho para trabajar con esto. Eh, Vamos directamente a la tercera catenaria. En esta tercera catenaria todavía hay conjurados eh, en Roma, pero no hay, digamos, tal convencimiento al momento de que el peligro sigue latente. De hecho, en esta circunstancia, un mes después, ya pasó, el primer y segunda catenaria es el primer díptico, tercera y cuarta es el segundo díptico, un mes después casi. Eh, Ocurre que llegan a la ciudad embajadores de un pueblo de la Galia. La Galia ya había, ese sector de la Galia de los alóbroges ya había sido anexado años antes y vienen a quejarse ante el Senado por cuestiones administrativas de ser una provincia romana. Y Léntulo, que es uno de los eh, conjurados, es uno de los, digamos, de quienes secundaban a Catilina, intenta sumar a esta gente que venía descontenta en contra del Senado romano, sumar aliados a sus filas. Esto llega a oídos de Cicerón, entonces vuelve a reunir al pueblo en el foro para exponer esta trama de los conspiradores y entonces encarcelarlos. Por eso lo que sigue, ¿no? Ese es el comienzo, ese es el exordio de la tercera catilinaria. Dice, la república y la vida de todos vosotros, quirites, vuestros bienes, vuestras fortunas, vuestras mujeres y vuestros hijos, así como la sede de este grandioso imperio, la más afortunada y la más bella de las ciudades, han sido salvados en el día de hoy de las llamas y de la espada, y casi diría que de las fauces del hado, por el amor extraordinario que os tienen los dioses inmortales. Fíjense cómo también la religión en Roma es una esfera que está claramente atravesada por la política. La esfera política y la esfera religiosa manifiestan una intersección notable. En sintonía con esto que decíamos de la primera catenaria, que Cicerón habla con el templo de Júpiter detrás, un poco también esa línea. Y os han sido conservados y restituidos gracias a mis fatigas, a mi vigilancia y a los riesgos que corrí. Y si para nosotros no es menos feliz y radiante el día en que se nos salva la vida, que aquel en que nacemos, porque el gozo de vernos salvados es cierto, en tanto que en las condiciones con que nacemos son inciertas, y porque nacemos sin tener conciencia de ello, pero nos salvamos sintiendo placer, es obvio que, si amparados en nuestra propia benevolencia y en lo que se decía, elevamos al rango de los dioses al fundador de esta ciudad, es decir, a Rómulo, vosotros y vuestros descendientes deberéis honrar la memoria de quien salvó una vez fundada y engrandecida a esa misma ciudad, es decir, a mí. Entonces fíjense cómo en esta cuestión de la homologación Cicerón-Patria aparece también esta idea de Cicerón como el salvador de la patria, el salvador, el que protege la integridad de la república. Todo esto que estamos diciendo tiene que ver con la imagen que el orador construye de sí mismo, lo que en griego y en retórica denominamos etos, ¿sí? El etos es la imagen discursiva, es la imagen que el orador construye de sí mismo, pero también de su adversario. Está el etos del orador, ¿sí? Y está el etos del adversario. Y en el caso de estas cuatro caterinarias, la relación que hay entre estas dos configuraciones de etos es una relación claramente antitética en términos de que el orador, Cicerón, es el garante de la integridad del Estado, es el salvador de la República,
es él mismo la encarnación de la patria, y por el contrario, Catilina es el que conspira en contra del bien de la patria, es el que va a arruinar todo, el que va a destruir con sangre, con espadas y con llamas lo que haya de república, lo que haya de ciudad, lo que haya de la Roma fundada por Rómulo, ¿no? Está un poco esta lógica antitética, de manera tal que toda vez que Cicerón eleva su etos, por contrapartida, ¿sí?, hace que se hunda el de Catilina. Porque cuando expulsaba a Catilina de la ciudad, y ya no temo el odio que engendra esta palabra, pues es más de temer el que viene del hecho de que se ha marchado con vida, entonces ya ahora es un problema que esté con vida. Fíjense, ¿no?, cómo va sembrando. Entonces digo, cuando quería desterrarlo, creía que o bien la cuadrilla de los otros conjurados saldría junto con él, o bien los que permanecieran, aquí sin él, quedarían impotentes y débiles. Y cuando vi que aquellos de quienes yo sabía que estaban más enardecidos en criminal furor seguían con vosotros y se habían quedado en Roma, me pasé días y noches enteras adivinando y viendo cuáles eran sus manejos y sus proyectos, con el fin de que, como mis palabras iban a hallar muy poco crédito en vuestros oídos por la enormidad de un crimen tan increíble, yo tuviera en mis manos los hilos de lo que se estaba tramando, de tal modo que viendo con vuestros propios ojos el mal que se hacía, os resolvierais por fin a atender a vuestra salvación. Fíjense, en la segunda catenaria, Cicerón advierte del peligro de los enemigos que permanecían en Roma. Y ahora está diciendo, ustedes no me creyeron. Estuve día y noche adivinando, viendo qué tramaban para exponer los hilos de esa trama frente a los ojos de ustedes. No me creyeron porque era todo tan increíble que nadie podría creer. Pero ahora que lo ven con sus propios ojos, sálvense, atiendan a vuestra salvación. El cuarto discurso en contra de Catilina, 2 días después de este, en el Templo de la Concordia y ante el Senado, tiene que ver con tomar una resolución. Fíjense, cuando se reúne con el Senado tiene que ver con tomar una resolución. Cuando se reúne con el pueblo tiene que ver con ganar la adhesión popular, que es el apoyo político necesario para la política que intenta ejecutar. Veo, senadores, dice Cicerón, que los semblantes y las miradas de todos vosotros se han vuelto hacia mí. Claro, Cicerón, hay que decirlo, habla en último lugar, ¿sí? Anteriormente había hablado César en contra de la pena de muerte, que es el tema del cuarto discurso. Entonces ahora le toca a Cicerón hablar. Recoge el guante y dice, veo, senadores, que los semblantes y las miradas de todos vosotros se han vuelto hacia mí. Veo que estáis intranquilos, no solo por el peligro que corréis vosotros y la república, sino también por el que, aún conjurado puedo correr yo. Fíjense cómo pone en una misma línea la república y el yo. Me halaga en medio de mis males, y es digno de agradecimiento en el dolor vuestro interés por mí. Pero por los dioses inmortales, dejaos de eso. Y echando al olvido mi propia salud, pensad en vosotros mismos y en vuestros hijos. En cuanto a mí, si tal es la condición que ha recaído sobre mi consulado, la de tener que soportar todas las amarguras y todos los dolores y angustias, las llevaré, no solo con la fortaleza que también de buena gana, sino también de buena gana, siempre que de mis trabajos dimanen honor y bienestar para vosotros y para el pueblo romano. Es decir, fíjense en
en este comienzo de la cuarta catilinaria, Cicerón está, digamos, corriéndose falsamente, ¿no? Este, esta cuestión hasta como de falsa modestia, ¿no? De impostación, de bueno, si yo tengo que caer, caeré. Y en este mismo tono sigue: yo soy senador, es ese cónsul que no he visto jamás libres de riesgos mortales y de acechanzas, ni el foro en el cual se encierra toda justicia, ni el campo de Marte consagrado por los auspicios consulares. El foro es el lugar de reunión del pueblo. El campo de Marte es el lugar donde se llevan a cabo las elecciones para el consulado, la máxima magistratura. La curia es el lugar de reunión del Senado. Fíjense, insisto, los lugares que elige para mencionar. Es el desarrollo de la vida pública romana, se lleva a cabo en el foro, en el campo de Marte, en la curia. Ni la curia, último refugio de todos los pueblos, ni la casa, lugar de asilo para cada uno, ni el lecho en que se nos ha dado para el descanso, ni, en fin, este asiento de honor. Fíjense que, si se quiere, acá, en esta enumeración, en esta concatenación también, digamos, conectada por este coordinante copulativo, la gradación, si se quiere, es al contrario, ¿no? El foro, el campo de Marte, la curia, y después la casa, el lecho, el asiento. Son muchas las cosas sobre las que he corrido un velo, muchas las que me he echado sobre mis espaldas, he hecho muchas concesiones, y en medio de vuestra inquietud he aliviado muchos momentos con no poco dolor de mi parte. Ahora, si el final de mi consulado ha de ser, por voluntad de los dioses inmortales, libraros a vosotros y al pueblo romano de una tristísima matanza, a vuestras esposas, a vuestros hijos y a las vírgenes vestales de un cruel atropello, se decía, entre los tantos rumores, esto es muy típico de la Roma antigua, rumores para un lado y para el otro, se decía que Catilina había violado a una vestal. Si una vestal es una sacerdotisa virgen, tiene que permanecer, una sacerdotisa del templo de Vesta, ¿sí? Que tiene que ver con el cuidado del hogar, de la casa, etc. A los templos y santuarios y a esta bellísima ciudad, que es patria de todos nosotros, de las llamas sacrílegas, y a toda Italia de la guerra y de la devastación, afrontaré cuantos reveses la fortuna a mí solo me presente. ¿No? Fíjense, en esta homologación Cicerón Patria se disocia esa homologación y dice: si es por salvar la patria, si es por salvarlos a todos ustedes, yo solo afrontaré el destino, si es que este es el final de mi consulado. Lo que está construyendo de esta manera es el enorme peligro inminente de que esta gente, aún apresada, aún encarcelada, aún el otro exiliado, aún así, la vida de estos pone en riesgo la integridad no solo de todos nosotros, sino de Italia entera. Ahora, antes de seguir expresando mi parecer, quiero deciros unas palabras sobre mí mismo, bueno, como si faltara que hablara de sí, ¿no? Fíjense qué importante que es esto de la construcción del etos, ¿no? Sé que me he ganado, la enemistad de tanta gente cuanta forma en la banda de los conjurados, que, como veis, es numerosísima, aunque yo los considero un grupo indigno, de poca fuerza y despreciable. Pero, si alguna vez esas gentes, incitadas por el furor criminal de alguien, se sobrepusieran a vuestra dignidad y a la de la República, senadores, yo, a pesar de todo, jamás me arrepentiré de lo que he hecho y de las decisiones que he tomado, porque la muerte, con la que tal vez ellos me están amenazando, nos ha de llegar a todos. En cambio, esa encumbrada gloria,
con la que vosotros, mediante vuestros decretos, habéis honrado mi vida, no ha habido nadie que la haya conseguido. Porque a los demás siempre les habéis concedido agradecimiento por haber servido bien a la República. Solo a mí por haberla salvado. Entonces fíjense cómo esta idea, otra vez, de que es el salvador de la República, tiene que ver con la noción de gloria. La cuestión de la gloria es una cuestión que tiene raíces ya en la poesía épica homérica, esta idea de que el héroe épico adquiere la gloria, kleos en griego, adquiere la gloria y a través de la gloria su inmortalidad, muriendo en combate, ¿no? Aquiles, prototipo del héroe épico, adquiere la gloria indeleble, eterna, por haber muerto en combate defendiendo su patria o a los suyos. En el terreno o en la arena política aparece nuevamente esta idea de gloria, es decir, la gloria como contrapartida de la mortalidad. La gloria es la manera de sobrevivir a la propia muerte. Y Cicerón la construye, la suya propia, en virtud de algo que quiere instalar como una verdad incuestionable, que es que él es, sin lugar a dudas, el salvador de la República. Bueno, hasta acá. Muchas gracias, que estén bien.